El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15. Bienvenidos a este espacio Aprendiendo de. Hoy hablaremos sobre el rey David. En varias ocasiones te hemos mencionado diferentes reflexiones de él, pero en este caso vamos a tratar un tema del rey David muy interesante. Vamos a hablar sobre el arrepentimiento. ¿Por qué creemos y enseñamos el arrepentimiento? ¿Alguna vez te has arrepentido de algo malo que has hecho o de alguna decisión incorrecta? Estoy seguro que sí. Pero esos arrepentimientos han sido pasajeros por los errores y fracasos que se le ha tenido en la vida. Hay un verdadero arrepentimiento sincero y genuino que es hecho delante de Dios y que es para nuestra salvación y cambio de vida. Como discípulos de Cristo, necesitamos ser capaces de responder ¿por qué creemos y enseñamos el arrepentimiento? Vamos a estudiar durante unos minutos, vamos a reflexionar para encontrar la respuesta a esta pregunta. En primer lugar, vamos a definir qué es arrepentimiento, así que nos vamos a meter en Internet y vamos a buscar definición de arrepentimiento. El arrepentimiento es usado de dos formas en las Escrituras. Según el diccionario Webster, arrepentimiento significa sentirse triste o reprocharse a sí mismo por lo que uno ha hecho o no ha hecho. Sentirse tan contrito por los pecados como para cambiar o decidir cambiar de dirección. Arrepentimiento de obras muertas es alejarse de, arrepentirse de y cambiar de mente acerca de las obras o acciones que producen muerte espiritual o separación de Dios en nuestras vidas. El pecado produce no solamente muerte física en nuestras vidas, sino también muerte espiritual. La salvación trae vida al alma. Ahora una alma viva que vive eternamente. Si queremos vida eterna, tenemos que arrepentirnos de estas obras muertas. Hay una historia en la Biblia que nos enseña mucho sobre este tema. Es la historia de Jacob en su regreso a Betel, Génesis capítulo 35, versículos del 1 al 3. Jacob mandó a todos los miembros de su familia hacer tres cosas: quitar los dioses ajenos que había entre ellos. También les dijo: limpiaos y por último, mudad vuestros vestidos. Cada una de estas enseñanzas nos enseña algo importante para nosotros. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros es un tipo de remover todo lo que nos estorba para acercarnos a Dios. Es decir, remover aquello que nos separa de Dios. El segundo punto es limpiaos, que significa que debemos limpiarnos a nosotros mismos de toda contaminación de carne y de espíritu, tal como dice la segunda carta de Corintios, capítulo 7, verso 1. Esto solo se va a lograr obedeciendo la palabra de Dios, la cual es la que nos limpia. Y por último, Jacob dice: mudad vuestros vestidos. Esto último es un tipo de dejar a un lado la vestimenta de pecado y vestirse con la salvación. En la palabra de Dios, el arrepentimiento se usa de dos formas. La palabra arrepentimiento proviene de la palabra griega metameioyamai, que originalmente significa lamentar, dar importancia después, sentirse triste por. Y el otro significado es metaneo, palabra griega cuyo significado es pensar diferente, cambiar de mente, propósito, opinión. Es el cambio o transformación que abarca o implica toda área de nuestra vida, sea física o espiritual, sea externo o interno. Es cambio de mente, cambio de emociones, cambio de voluntad, cambio de pensamientos, cambio de palabras, cambio de vestimenta, cambio de hechos, cambio de obras. Bíblicamente el arrepentimiento es reconocer que tú y yo somos pecadores. Es confesar los pecados a Dios, es volverse y dar la espalda al pecado para servir a Dios.
El arrepentimiento en una persona es un simbolismo de la muerte de Jesucristo. Así como Cristo murió, el creyente debe morir al pecado. En la segunda carta de Corintios, capítulo 7, versos 8 y 9, encontramos dos términos griegos usados para arrepentimiento. Para la audiencia que no lo sepa, en este pasaje, en estos versículos, Pablo se dirige a los corintios para expresarles que no tuvo un cambio de mente acerca de lo que había escrito en la carta dirigida a ellos. No me pesa, dice el versículo 8, significa que no ha cambiado de mente. Aunque entonces lo lamenté, versículo 8, que da a entender que lo lamenta o se siente triste. Arrepentimiento para salvación menciona el versículo 10, que significa cambio de mente. Pero es que luego Pablo dice de que no hay que arrepentirse, verso 10, terminando la segunda parte, dando a entender que no hay que lamentarse o estar triste de haberse arrepentido para la salvación. La tristeza según el mundo produce muerte, la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. La Biblia dice que la tristeza según el mundo produce muerte, tal como lo dice Segunda de Corintios capítulo 7, verso 10. Sin embargo, la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y este arrepentimiento que viene de la tristeza según Dios cambia la mente, cambia la dirección del ser humano. Sentirse triste por algo, lamentarnos por algo que hicimos, no es arrepentimiento de obras muertas, del cual nos habla la Biblia, que es para salvación. Tiene que ser una tristeza que viene de Dios para producir un cambio de mente en nosotros, un cambio de actitud, de dirección. Algunos podrían lamentarse por ser sorprendidos en algo, pero el verdadero arrepentimiento produce cambio. Recuerda lo que dice Jesús en Mateo capítulo 23, verso 7. Capítulo 27, verso 3. Se nos dice que Judas se arrepintió. Mira lo que dice la palabra. Judas se arrepintió, pero no hubo un cambio de mente. Eso fue un remordimiento. ¿Por qué? Porque luego Judas se suicidó. También la Biblia dice en Génesis capítulo 6, verso 6, que Dios se arrepintió. Pero esto es una referencia a una tristeza por haber hecho al ser humano, pero no a que haya cambiado de mente. El arrepentimiento es un reconocimiento del pecado. Es aceptar delante de Dios que tú y yo somos pecadores. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Lucas capítulo 18, verso 13. El arrepentimiento es un reconocimiento. Señor, reconozco que soy pecador. Señor, reconozco que el pecado está delante de mí. Señor, reconozco que soy esclavo del pecado. El arrepentimiento es reconocer. El arrepentimiento produce una verdadera tristeza por haber pecado contra Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. No lo digo yo. Lo dice Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento es confesión. Confesión de los pecados a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. En pocas palabras, el arrepentimiento es volverse del pecado hacia Dios, para servirle, para tener un verdadero cambio de vida, cambio de actitudes, cambio de pensamientos. Recuerda la parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 15, verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora bien, el significado espiritual del arrepentimiento es muerte. La persona que se arrepiente se identifica con Jesús en su muerte porque muere al pecado. La muerte espiritual del arrepentimiento de una persona abarca tres aspectos: morir al pecado, morir a la carne y morir al mundo. ¿Por qué morir al pecado? Romanos capítulo 6, verso 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué morir a la carne? Gálatas capítulo 5, verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Y morir al mundo por qué? Gálatas capítulo 6, verso 14. Pero lejos
esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mateo capítulo 3, verso 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lucas capítulo 3, verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Dignas, cuando dice frutos dignos de arrepentimiento, dignas significa indicado, apropiado, adecuado, conveniente, digno de, favorecer. Cuando una persona se vuelve a Dios en arrepentimiento, le sucede lo que dice Hechos capítulo 26, verso 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, que cuando uno se arrepiente pasa de estar en la oscuridad a la luz. Pasa de tinieblas a luz. Eso es lo que produce el arrepentimiento. Ya no estoy en el mundo, ya no estoy en Satanás, ya no estoy con mis deseos de la carne, ahora soy una nueva criatura. Eso es lo que produce el arrepentimiento. Y uno de los resultados del arrepentimiento es la obtención del perdón de Dios. Dios no ha perdonado todos nuestros pecados. Hemos obtenido redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios, nos ha perdonado de todos nuestros pecados, como dice Efesios capítulo 4, verso 32. Además del perdón de Dios, ahora tenemos cautela para no volver a pecar. Experimentamos un deseo de ser justos, de obedecer la palabra de Dios, un celo de trabajar por Dios y su causa. Eso es lo que produce un verdadero arrepentimiento. Ya quiero dejar de pecar y quiero hacer lo que Dios quiera que haga. Y en la Biblia tenemos el ejemplo de David. Por eso este espacio es aprendiendo de. Y ahora sí queremos mencionar el ejemplo de David. ¿Por qué David? Porque David se arrepintió sinceramente. Todos conocemos el pasaje de David, el pecado de David con Betsabé. Muchos están familiarizados con el pecado de David que involucró a Betsabé, lo que resultó adulterio, asesinato. Eran como páginas oscuras en el registro de David, pero se conservan. ¿Para qué? Para darnos lecciones a nosotros, lecciones que podemos aprender. Hay lecciones que aprender, no solo de los errores o pecados de David, sino de la reprensión que Natán le dio a David por su pecado. Puedes leerlo en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 15. La reprimenda de Natán a David por su pecado sirve como base para nuestra reflexión ahora. El pecado de David nos enseña que podemos ser ciegos ante nuestras faltas. David podía ver su pecado con la historia de un hombre que le relató el profeta Natán. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. David necesitó una acusación directa por su pecado. Tú eres aquel hombre. Muchas veces nos pasa igual que a David cuando hemos pecado o cometido una falta. Podemos ver fácilmente la paja en el ojo de otra persona, pero no la viga que está en el nuestro. Y hay varias razones por las que esto nos puede pasar. Podemos dejar que los deseos o confundan la simple distinción entre el bien y el mal, como le pasó a David. Por ejemplo, muchos han suavizado sus puntos de vista sobre el pecado cuando se ha caído en él. Podemos coquetear habitualmente con el mal, disminuyendo nuestro sentido de reconocer lo que está mal a causa del pecado. Por ejemplo, aceptar las prácticas de inmodestia en cuanto a la forma de vestir del mundo.
Los estándares del mundo se convertirán en nuestras normas. Podemos negarnos a aplicar los principios de las Escrituras a la moral de nuestra conducta personal, por ejemplo, si ciertos hábitos son compatibles con la vida cristiana. Podemos cegarnos ante el pecado tal como lo hizo David. Y ¿sabes una cosa? Dios siempre te va a poner amigos como Natán. Todos vamos a tener un Natán en nuestra vida, alguien que nos amoneste de parte de Dios. Tú eres aquel hombre. Tenemos amigos que nos rodean, hermanos, hermanas que nos aconsejan, que nos exhortan y nos dicen, cuidado, tú eres aquel hombre. El pecado te está cegando. Necesitamos estar agradecidos por personas como Natán, amigos como Natán que nos cuidan lo suficientemente para llamar nuestra atención sobre nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras faltas. Amigos lo suficientemente valientes como para desafiar nuestra conducta. Necesitamos amigos como Natán. Necesitamos también ser como David, abierto a la crítica constructiva de los demás. ¿Tú te imaginas si David en ese momento echa a Natán de palacio? Le dice, pero ¿tú qué me vas a contar, Natán? Yo soy el rey. Tengo la autoridad ahora para quitarte de en medio, para quitarte la vida. ¿Qué hizo David? Crítica constructiva. Abierto a la reprensión. Vara y callado. ¿Recuerdas? De esto hemos hablado. Vara y callado. La vara no nos gusta. Nos gusta el callado, ¿eh? Pero necesitamos también vara en nuestra vida, para no desviarnos, para corregir. David estaba abierto a la crítica. No tan ciego como para no ver nuestras fallas cuando son señaladas por otros. Por ejemplo, Saúl, cuando fue señalado por Samuel, no reconoció su pecado. David sí lo hizo. David reconoció su pecado. De la reprensión de Natán a David aprendemos la mejor manera de producir arrepentimiento. El llamamiento de Natán recordando a David el amor de Dios es lo importante. David, te estás equivocando, pero aún así Dios te ama. Dios desea que te arrepientas. Natán le recordó a David la gran bondad de Dios. Segunda carta de Samuel, capítulo 12, versículos 7 y 8. Este llamado basado en el amor y la misericordia de Dios se encuentra en la predicación del Evangelio. Pablo lo hizo en Romanos capítulo 2, verso 4. Asimismo, Pedro también en Hechos capítulo 10, verso 34. En nuestros propios esfuerzos por salvar o restaurar a otros, hace el mismo llamado al amor de Dios. Hermano, has fallado, has pecado, arrepiéntete. Confiesa tus pecados delante de Dios. Hemos dicho que arrepentimiento es confesar los pecados delante de Dios para que Él nos limpie. Tenemos el llamado a restaurar. Tenemos el llamado a restaurar vidas. Tenemos el llamado a presentar el amor de Dios a la humanidad. Humanidad que está pecando constantemente. Humanidad que está ciega. El pecado ciega. David en esos momentos estaba ciego por el pecado, hasta que vino la reprensión de parte de Natán. Natán reveló el pecado de David. Natán fue muy claro al decirle a David lo que hizo que estuvo mal. Lo que hizo David estuvo muy mal. Eso le decía Natán. Oye, David, que has adulterado, has codiciado, has matado. Lo que has hecho está muy mal. Y a consecuencia de esa decisión de David, tuvo un hijo en pecado. Y el hijo murió. Y además el reino de David se dividió porque la mayoría de sus hijos querían quitarle el trono al padre. Adonías, Absalón. Mira qué problemas tuvo Amón también, Salomón. De manera similar, el Evangelio deja claro que todos somos pecadores. Dado que las personas no se arrepentirán a menos que se den cuenta de que están en pecado, es necesario ayudarlos a ver sus pecados, con la actitud correcta, por supuesto, como hizo Natán.
Por eso te decía que necesitamos a Natanes en nuestra vida. Muchos Natanes hay entre nosotros, gloria a Dios por ellos. Hermanos que nos corrigen, que ven que estamos en el camino errado y nos corrigen correctamente, con una actitud correcta. Ahora bien, llegan las advertencias de las consecuencias del pecado de David. Natán explicó lo que sucedería debido al pecado de David. Y el Evangelio, aunque contiene buenas obras, no es diferente. Mientras buscamos a llamar a otros al arrepentimiento, debemos amar y señalar las consecuencias del pecado. Hemos dicho que la paga del pecado es muerte. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Lo que me llama la atención de este pasaje de la corrección de Natán a David es la actitud adecuada en el arrepentimiento de David. David nos proporciona el ejemplo apropiado. Lo hizo personal. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 3. Dice, yo he pecado. No trató de culpar a Betsabé ni a las circunstancias. No, es que se puso ella ahí, se estaba bañando y yo pasaba y miré. No. David lo hizo personal. Yo he pecado. No trató de transmitir la culpa a otros. Por ejemplo, Joab tuvo participación en la muerte de Urías. David aceptó la plena responsabilidad de su propio pecado. He sido yo he pecado. David miró la verdadera naturaleza de su culpa, y era contra Jehová. Es cierto que David también pecó contra Betsabé, Urías, pero la verdadera penitencia proviene de la comprensión de aquel o del pecado que es más que solo una violación de las relaciones entre nosotros. El pecado de David fue a Dios. Es una afrenta al Dios que nos creó. David confiesa su pecado. Y mira lo que escribió David en el Salmo 51, versos 3 y 4. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Este salmo habla de ese arrepentimiento de David. Y mira lo que está diciendo, contra ti solo he pecado, Dios. Con hipérbole poética, David confiesa su pecado contra Dios. Salmo 51. A menudo no hacemos que nuestros pecados sean lo suficientemente personales. Podemos admitir rápidamente hemos pecado, pero también seremos rápidos en admitir ¿he pecado? A menudo no pensamos en cómo nuestros pecados están contra el Señor. El pecado que cometemos nos separa de Dios. A menos que lo hagamos, es probable que nuestro arrepentimiento sea superficial. Es decir, nuestra conducta cambiará lo suficiente para satisfacer la aprobación del hombre. Por ejemplo, alguien que necesita arrepentirse. A menudo decimos que han pecado contra la Iglesia. Es cierto. Pero deben comprender que de hecho hemos pecado contra el Señor. Si se ven a sí mismos como si solo hubieran pecado contra la Iglesia, puede que solo les preocupe ser fiel a los ojos de la Iglesia, corrigiendo así solo la conducta que la Iglesia ve en ellos. Pero si se ven a sí mismos como si hubieran pecado contra el Señor, estarán preocupados por ser fieles a Dios, a sus ojos. El perdón proporcionado por Dios a David por su pecado. Es increíble el ejemplo del perdón de David. El perdón de David fue inmediato. Es decir, cuando se cumplieron las condiciones adecuadas, David fue perdonado por su pecado. En su caso, la confesión de su pecado era parte de las condiciones adecuadas. Su perdón fue completo. Natán le dijo, el Señor también ha quitado tu pecado. La frase, ha remitido tu pecado, es similar a otros términos que sugieren un perdón total del pecado, cubierto, borrado, no recordado más. Nosotros somos expertos en recordar, ¿verdad? Cuando alguien falla contra nosotros, cuando alguien nos hace algo malo y le perdonamos, al tiempo volvemos a sacar el pecado. Lo tenemos guardado ahí. No hemos olvidado, no hemos perdonado de verdad. El perdón de Dios es inmediato, completo. Pero hay condiciones que deben cumplirse. Para los no cristianos, para el cristiano. Un perdón tan maravilloso solo es posible a través de la sangre de Cristo.
Pero también hay consecuencias del pecado. Hay consecuencias del pecado a menudo, a pesar del perdón. Lo que aprendió David de Natán. Aunque David fue perdonado de su pecado, todavía quedaría consecuencias de su pecado. Y Natán los enumeró, segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 10 en adelante. El bebé murió. La hija de David, Tamar, fue violada por su medio hermano Amón. Un hijo, Amón, asesinado por otro, Absalón. Un hijo, Absalón, lidera una conspiración y se hace cargo del reino. Se acuesta con las concubinas de su padre. Y Adonías, que intentó también usurpar el trono. Te invito a que leas ese pasaje, es tremendo. David se entera de que Adonías quiere usurpar su trono y ¿qué hace David? Nombra rey ¿a quién? A Salomón. Lo mismo también es cierto hoy en día. Un alcohólico puede dejar de beber y ser perdonado, pero aún así puede sufrir las consecuencias físicas del alcoholismo. Aunque sean perdonados, es posible que todavía tenga que cosechar lo que ha sembrado. Por ejemplo, el resto de sus vidas se ve afectado negativamente por cosas como un embarazo inesperado, un divorcio no bíblico, un momento de pasión, experimentar con drogas. El perdón de Dios es maravilloso, pero no debemos olvidar que el pecado tiene consecuencias. El que fuma, yo me arrepiento de que fumo, yo no fumo, ¿no? Pero os pongo en situación, esa persona que fuma mucho se arrepiente ante Dios, Señor, perdóname porque fumo, y deja de fumar. Pero las consecuencias de haber fumado antes puede producir el cáncer de pulmón. Hay muchas enseñanzas que este pasaje nos tiene, que la amonestación de David, de Natán a David, nos tiene para nosotros. ¿Cuáles son brevemente esas lecciones? A menudo estamos ciegos por nuestras propias faltas y necesitamos a estas personas, necesitamos Natanes que ven que hemos pecado, que hemos fallado y nos corrigen. De David aprendemos la mejor manera de lograr el arrepentimiento, reconocer que yo he pecado, he sido yo y he pecado contra Dios. En David aprendemos la actitud apropiada en el arrepentimiento. El perdón es provisto por Dios. Y las consecuencias del pecado a menudo siguen a pesar del perdón. Hay lecciones que nos ayudan en nuestra propia relación con Dios. Hay lecciones que nos ayudarán a estar al servicio de los demás con respecto a su relación con Dios. Ojalá seamos lo suficientemente sabios como para seguir el consejo de la reprensión de Natán. Y qué bueno también aprender del arrepentimiento de David por su pecado. Es increíble. Una lección tan sencilla, las enseñanzas que tiene para nosotros. Hoy hablando del arrepentimiento. ¿Qué piensas tú al respecto? Déjanos tus comentarios, queremos leerte. Lo puedes hacer a través de este canal de Radio Solidaria. Déjalo en la caja de comentarios. Puedes enviarnos también un WhatsApp. Únete también al grupo de Telegram. Ahí compartimos estas reflexiones. ¿Qué piensas al respecto sobre el arrepentimiento? Recuerda la pregunta que te hemos hecho al comienzo. ¿Por qué creemos y enseñamos el arrepentimiento? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, verso 15. Como cristianos necesitamos ser capaces de responder. ¿Por qué creemos y enseñamos el arrepentimiento? ¿Qué harás tú? La respuesta depende de nosotros.